Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa nuevo en esta emisión de Comunicación Radio WAPS, aquí por Facebook en Comunicación Radio WAPS, pero también por las redes en mixlr.com/Radio WAPS. También ahora una nueva estación que pueden empezar a buscar por ahí en sus redes, que es Radio Garden, y se ingresan y ya nada más localizan Radio WAPS por el 1180. En esta ocasión estamos empezando esta nueva edición del programa de la Coordinación para la Igualdad de Género, en el que ya nos vamos a nombrar como programa Género WAP. Sean bienvenidos entonces y bienvenidas a esta nueva edición en la que arrancamos este 14 de febrero ya con nuestros invitados que están aquí presentes en pantalla. Muy buenas tardes. Hola. Hola Rubén, hola Rodrigo Rebolledo. ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes ya, exactamente. Pues pues para los que nos están escuchando ahí también, tal vez en radio, manejando, conduciendo, estacionados por algún lado, escuchando nuestras voces, les mandamos un gran saludo, espero que se queden a esta escucha en este programa, en el que hablaremos un poco medianamente en lo que podamos encontrar nuestros espacios aquí entre todos, sobre las reflexiones de los gandayas desde la obra del doctor Héctor Domínguez, que hace poco, por cierto, estuvo en La Paz en una presentación de la obra, pero ahora a partir de unas entrevistas especiales que realizó el filósofo, doctor en ciencias y periodista Rodrigo Rebolledo, pues nos vamos a ir ampliando un poco más en esta categoría de análisis que hace de la violencia desde estos sujetos, ¿no? Y además, pues las construcciones narrativas que se han consolidado, ¿no? Del poder machista a partir, porque ni más ni menos, de esta mirada desde el cine y toda la construcción de imágenes que maneja con su análisis muy rico el doctor Rubén. Y en ese sentido, pues la obra justamente creo que nos pareció perfecto empezar para este día, el lunes también un poco, sino bastante simbólico para el 14 de febrero, volver a esta mirada hacia esos sujetos, ¿no? Hacia esos sujetos que son emisores de violencias, justamente así lo aterriza el doctor Rubén en su introducción, en el que también nos quiere ir llevando en cómo se ha formado y consolidado la cultura de la violencia en México en décadas recientes, ¿no? Y lo vamos a ir encontrando en diferentes narrativas del cine, como nos platicará el doctor Rubén, y propiamente el mensaje que tal vez también nos deja Rubén para otras masculinidades posibles en este 14 de febrero tan bello, que nos puedas contar, Rodrigo, ¿por qué no para reflexionar juntos y juntas? Adelante, Rodrigo, si te parece. Bien, bueno, sí, muchísimas gracias por dejarme comenzar. El texto, pues bueno, tuve la oportunidad de acercarme con él ahora que vino Héctor a la capital del estado a presentarlo, y le pedí la oportunidad de hacerle una breve entrevista en vivo acerca de el texto, de la forma en la que tuvo lugar su encuentro con estos gandayas, la decisión de utilizar esta categoría de análisis que pareciera como muy sencilla, pero ya que te vas adentrando a la decisión de buscar al gandaya como una figura de estudio de la historia cultural de la violencia en México, pues hay, como siempre en el trabajo de Héctor Domínguez Rubalcaba, una vena muy, muy original, muy diferente de ver la realidad en la que nos estamos desenvolviendo todos los días. Vivimos tiempos muy complejos, muy abigarrados, ¿no? Quizá ya no les podríamos llamar simplemente surreales como los llamó Artaud en su momento. Creo que ya estamos en un nivel más amplio, ¿no? De eh, probablemente hasta de absurdo, ¿no? En el nivel en el que las vidas de las personas a veces dejan de tener mucho sentido. Y bueno, saliendo bueno, quisiera decirlo así, ¿no? Saliendo ya de un proceso que ha atravesado el planeta y del cual no podemos dejar de hacer evaluaciones al respecto. Lo primero que yo le pregunté a Héctor Domínguez Rubalcaba era, pues, en qué se parecían o en qué se diferenciaban estos personajes que él escogió para describir al gandaya de lo que podríamos llamar el mass murderer o el serial killer, que son los personajes de la cultura de la violencia norteamericana.
Es decir, por ejemplo, Ed Gein o ¿cómo se llama? Charles Manson o estos personajes que han hecho películas de Hollywood han inspirado muchísimas más películas que solo las que hablan sobre su personaje y que estamos muy familiarizados fuera de Estados Unidos con esta visión de el ser que mata por, pues como una especie de gusto psicopático, personal e individualista que atraviesa cualquier pues norma social o convencional y pues hacen del mundo lo que quieren y de alguna forma ha sido romantizada en películas desde, bueno, que yo tenga memoria, seguramente antes también y estoy totalmente convencido de que Rubén no me va a dejar mentir, eh, pero para mí fue crucial, ¿no? Así el, el encontrarme con esta obra de Oliver Stone que se llama Asesinos por Naturaleza, donde te presentaban a un asesino serial de tal forma que hasta, bueno, yo era un adolescente entonces, hasta te invitaba como a admirarle, ¿no? Y pues conforme me impactó la película, me fui dando cuenta de que pues ese impacto y ese gusto por ver la violencia retratada en el cine o en un producto cultural, pues tenía mucho que ver con la forma en la que estaba siendo representada por un autor. Yo tenía menos de 15 años cuando salió Asesinos por Naturaleza, pero sí me hizo generar un interés muy particular acerca de lo que era la figura del asesino, ¿no? El sujeto que incorpora toda la violencia dentro de sí mismo al grado de que puede ejercerla para todo su beneficio. Este, y le dije que si era, o sea, si ya era como muy tratado el tema, pues cuáles serían las peculiaridades que tiene este, este Gandaya, a diferencia del murderer, del, del killer, ¿no? Y me dijo que sí es muy diferente, ¿no? Quizá valga la pena para quienes nos están leyendo, pues estamos hablando de este texto que se llama Gandayas y es una historia de la violencia, de la cultura de la violencia en México reciente y elige Héctor Rodríguez Domínguez Rubalcaba no a cuatro personajes particularmente relacionados, ¿no? Pero que conforme vamos leyendo el texto sí lo están, ¿no? Uno es eh, inclusive una mujer, ¿no? La Mataviejitas. Entonces, para empezar, no todos son hombres, eso es muy interesante, o personas que definen a sí mismos como hombres, sino que también se incluyen a políticos como Javier Duarte, que hasta donde sabemos no ha derramado una gota de sangre por sus acciones de forma directa, y también pues personas muchísimo más como vinculadas, ¿no? Con la violencia directa, el asesinato, el homicidio, la desaparición de personas como el pozolero. Y ya no me acuerdo cuál era el cuarto. Era Duarte, la Mataviejitas, el pozolero. Y, Marcial Marcial Maciel, Maciel. el líder de los Legionarios de Cristo. Son tres casos, ¿no? Que atraviesan toda la agenda mediática de México en el momento en el que irrumpen en la opinión pública eh, y pues nos hacen pues quedarnos primero estupefactos ante la evidencia de la capacidad de violencia a la que puede ser a la que puede tener acceso una persona en México, ¿no? Eh, Actos que superan nuestra capacidad de decirlos, ¿no? Eso es lo que creo que a mí me llamó mucho la atención y fue algo que escribí, ¿no? Eh, eh, no es algo que podamos decir fácilmente, ¿no? Las palabras, cuando vemos o empezamos a encontrar descripciones acerca de lo que hicieron estas personas, la forma en la que podemos usar las palabras para describirlas, pues se nos empieza a escapar. De ahí que es importante contar con textos como el de Héctor Domínguez Rubalcaba para describir lo que nuestra capacidad está limitada. Este, eh, es lo que bueno, quisiera decir antes de darle la palabra a Rubén y darnos ahí la oportunidad de tener una discusión, ¿no? Es que que lo que escribe es que la cultura política mexicana
ha construido un mecanismo que hace de las conductas de liderazgo un artilugio de la corrupción que ha llegado a establecer un Estado que en muchos sentidos actúa como una organización criminal. Por eso podemos ver pues cuestiones que van más allá de la mera violencia y que nos gobiernan, son cosas con las que tenemos que estar viviendo día a día, ¿no? Ese es el problema que creo que nos está como, pues, apabullando, ¿no? Si yo veo también el caso de la violencia con la que nosotros nos tenemos que enfrentar actualmente, que yo me estoy dedicando al periodismo y tenemos que escribir y convivir con temas como pues el suicidio, homicidio o feminicidio, suicidio de dos parejas en menos de un mes en el estado, pues estamos enfrentándonos con una situación muy difícil de describir. Eh, en aquella época, cuando vino Héctor, estábamos platicando sobre el tema del feminicidio de Gabriela, una chica que fue golpeada hasta quedar pues hospitalizada. Las lesiones que le provocó su pareja fueron tales que la dejaron hospitalizada varios meses y tuvo complicaciones de salud. Eso sucedió en abril, ¿no? La Procuraduría declaró los incidentes como un intento de feminicidio y tuvo complicaciones desde abril hasta el 31 de diciembre del año pasado, cuando falleció por causa de estos problemas. Los colectivos pues insisten en que este tema, la muerte de Gabriela, fue un feminicidio, pero los registros forenses, médicos, oficiales, establecen que la muerte de Gabriela fue patológica, es decir, que no tuvo nada que ver este sujeto, la golpiza que le proponió a su pareja, con haber dejado huérfano a su hijo un año después, cuando toda la comunidad de Valle Asunción sabe, ¿no? Lo que ha estado padeciendo, lo que ha estado viviendo. Y uno como periodista tiende a romantizar, es lo que me dijo, tú como periodista tienes a romantizar que la comunidad está unida en torno a Gabriela, que todos nosotros somos Gabriela, que no queremos más muertes así, pero lo que me dijo Héctor es atroz, o sea, no todos son Gabriela. Dentro de la sociedad, la prueba está en cómo minimizamos el crimen. Dentro de la sociedad hay gente que soporta la existencia de los gandayas, ¿no? Los replicamos, los reproducimos, los permitimos existir, los mantenemos, los encubrimos, les permitimos escapar del Estado y los permitimos realizar los actos de atrocidad que siguen repitiéndose y repitiéndose en este país. Eh, para el caso ese es el tema, ¿no? Hay un momento en el que las palabras se nos escapan, llegamos al límite de la indecibilidad, ¿no? Y es muy importante reunirnos, conversar, discutir empezar a producir, es lo que creo que fue la conclusión a la que llegamos juntos, pues nuevas formas, sobre todo de evitar que se reproduzcan los gandayas en este país. Hay un ejercicio por hacer de una educación diferente, una revolución en la forma en la que tenemos que educar, sobre todo a las personas más jóvenes, a entender que no podemos seguir viviendo de esa manera. Y pues ningún camino que me haya dibujado esta discusión parece fácil, pero creo que es una decisión que no tenemos como muchas formas de eludir. Este, creo que por ahí va la cosa. No sé cómo lo haya leído Rubén y quisiera darle ahí chance de que me, me diera ahí algunas opiniones él también. ¿Cómo lo viste tú? ¿Leíste el texto? No, lo que yo hice, querido Rodrigo, que te agradezco muchísimo todo lo que nos has adelantado, fue acudir a la conferencia que nos dio en la universidad. O sea, fue previo a la presentación del libro. Y ya cuando se presenta, ya son tiempos de COVID y yo preferí alejarme, ¿no? De andar exhibiendo, o sea, ¿cómo se dice? Exponiéndome a contraer el virus. Me quise tardar lo más posible por mi perfil, ¿verdad? De que he tenido varias enfermedades fuertes y no lo pude evitar. Recientemente en enero contraje el virus del coronavirus y me tumbó y fue muy duro y también con secuelas, ¿no? Pero
está muy presente en mi memoria ese día. O sea, yo quiero muchísimo a Héctor Domínguez Rubalcaba porque fue mi maestro en la Prepa Morelos y para mí representaba realmente un modelo ético, una gran personalidad como profesor de literatura, del cual, ¿verdad? Yo me quedé positivamente impresionado desde el primer día que llegó a darnos clase. Y él se dio cuenta, ¿no? De esta gran admiración y sobre todo esta admiración ha crecido por su gran desempeño como catedrático en una de las universidades más liberales de Texas y de Estados Unidos, allá en Austin, y que pues también es un tesoro para México en el sentido de que esta universidad tiene el archivo más grande sobre la cultura y todo lo que se produce en nuestro país, desde cine hasta ensayos y periódicos, muchas cosas, ¿no? Entonces, es increíble, está en el lugar adecuado Héctor Domínguez Rubalcaba y es un gran autor, una gran pluma que ahora es bilingüe, pues produce estos libros extraordinarios y muy atinados, tanto en inglés como en español, cosa que es un gran orgullo para, para cualquiera y sobre todo yo como estudiante en la prepa, ¿no? Que fue mi maestro, para mí sigue siendo este ídolo encantador, el Héctor. Y sí, como señalas, Rodrigo, muchas de las frases o de las observaciones que hace Héctor, en mi caso, se quedan para siempre. Pocas personas han cambiado mi percepción de la música popular mexicana como Héctor, porque estas letras son, me dice, todas estas letras tan bonitas que dices tú, es que está muy apasionado o apasionada el autor y el intérprete, son preámbulo de una inminente violencia, ¿no? Esta observación de Héctor tan aguda, pues viene a poner tipo Monsiváis y calando más hondo quizá, porque ya, ¿verdad? Monsi se nos detiene en la línea del tiempo y los problemas mexicanos crecen. Y por eso siento yo, no es que busquemos sustitutos a Monsi, no es por allí la cosa, sino que estos comentarios tan atinados de crítica de la cultura popular mexicana tienen Rubalcaba a un gran representante. Te digo, a mí me cambia la observación de la cultura y así podemos pasarnos de la música popular mexicana a todas estas canciones de banda o de reggaetón, de la inminente violencia, también al cine, ¿no? A las películas. Pero estos 4 ejemplos que el libro da pues son extraordinarios, son muy bien meditados y es curioso cómo la palabra gandaya está tan popularizada en México, pero hacía falta un libro que llevara por título Gandaya. Era necesario, porque rima con canalla, que se utiliza más en España, ¿no? Es un canalla, una sonrisa canallesca. Y hasta tiene gracia. Y el personaje Gandaya en México lo es para apropiarse de un lugar de estacionamiento antes que el conductor que maneja despacio, con tranquilidad, ¿verdad? Que no va como loco en el supermercado. Pero estos actos de micromachismo o de microgandallismo van nutriendo el día a día en nuestra ciudad de La Paz y en el país completo. Estos actos de gandallismo, de que ponen galletas en el café y llega alguien y se toma todas las galletas, o sea, esta gaviota, ¿verdad? Este gandallismo, y va nutriendo, va conformando las imágenes del día a día. Entonces, a mí se me hace gravísimo cómo niños son expuestos ante comportamiento gandalla por sus padres como una lección sin palabras de cómo se tiene que ser en este país de salvajes. Es increíble. ¿Por qué? Porque todo acto caballeresco, de mucha gentileza, de mucha educación y propiedad al hablar, todo eso es visto como afeminamiento, como una enorme concesión que va a traer terribles consecuencias a este reinado del machismo y del gandallismo en México.
Antes nuestras críticas se iban a la Ciudad de México o a otro estado de la República. Hoy lo sufrimos, lo vivimos y lo contemplamos en nuestra ciudad y en Baja California Sur. Muy cierto lo que señalas, Rodrigo. No todos, ¿verdad? No todos son solidarios en nuestro país y lo vemos en esta construcción de frases que se popularizan como reguero de pólvora. Andaba en malos pasos. ¿Qué son los malos pasos? ¿Acaso los que disparan? ¿Acaso los que cometen violencia atroz no ejecutan malos pasos? ¿Es una competencia por quién tiene peores pasos? ¿Por qué cuando ya está muerta o muerto se señala que andaba en malos pasos? ¿No se pudo intervenir? ¿No hizo nada la familia? ¿O van a decir, pues se lo merecía porque pues, por más que se le dijo, no atendió, no hizo caso y terminó como terminó? Estamos llenos de frases en la vida cotidiana que justifican la violencia y la violencia está en todas, en muy distintas manifestaciones. Una manifestación que yo veo terrible, terrible, atroz en nuestra ciudad de La Paz es la tolerancia al ruido, la indiferencia de las autoridades y la impotencia del ciudadano común que ya no, ya llamas al 911 y ya te tiran a Lucas, ¿verdad? Y dicen, no, hay cosas más importantes. La queja por el ruido. El ruido es una verdadera contaminación y es un verdadero acto de violencia. Y se toma como capricho, como excusa y pretexto las fiestas decembrinas para contaminar continuamente a altas horas de la noche y de la madrugada, porque somos jóvenes, ¿verdad? X chavos, somos X, ¿o no? ¿Cómo? Somos chavos X, ¿verdad? Se justifica súbele el volumen porque todos andamos intoxicados. Para mí ese es el triunfo máximo en lo mínimo, en lo cotidiano, del gandallismo y del autoritarismo machista en Baja California Sur, en La Paz. Cómo a los niños que dan sus primeros pasos y que apenas empiezan a hablar, sobre todo si es de varón a varoncito, la palabra primera que tiene que decir el niño, lo sabemos, ¿verdad? Es papá, mamá, chichi, bibi, guau, guau, estas palabras de ternura de los niños. Pero se sale del contexto y la primera palabra que tiene que repetir el niño es puto. Puto que va a causar una carcajada estentoria en los allí presentes, en los contertulios. ¿Por qué? Porque ¿en qué otro país, en qué otra cultura es falso que en Uruguay a los niños se les va a enseñar a decir inconscientemente puto? Por más repetida que sea esta palabra, muy usual en nuestros países de habla hispana, desde España hasta la Patagonia. Es en México esta insistencia absurda de convertir en gracejo la repetición inconsciente por parte de los niños. Y es el mandato colectivo de una cultura tolerante a la violencia. Es terrible ese abuso. Luego sigue el abuso a los animales, ¿verdad? El patear a los perros sin necesidad. Y así va creciendo, llega al arrebatar galletas, ¿verdad? Llega al estacionamiento y sigue esta cultura de gandalla, de quitar puestos, de correr, de abusar. Y sigue creciendo esta cultura hasta llegar a arrebatar terrenos, a desposeer, a arrebatinga, ¿verdad? El año de Hidalgo, chingue su madre quien deje algo. O sea, esos son los valores que han nutrido por décadas la cultura cotidiana en nuestro país. Por eso hace muy bien Rubalcaba en intitular así su libro Gandallas. Así es, porque para volver
a la participación de Rodrigo, nuestros radioescuchas que están por ahí, si se animan a hacer también sus preguntitas ahí en la caja, adelante los leemos, porque estamos aquí entonces planteando cuál es la zona del gandaya, ¿no? Desde esta categoría de la cultura de la violencia, que él nos va a ir desagregando, la crueldad de género, que es de lo que estaba hablando ahorita Rodrigo, y eso tal cual lo plantea en la última parte de su libro. Adelante, Rodrigo. No escucho a Rodrigo. A la mejor es que está en esa conexión. Ahí anda. Ahí está. Quisiera retomar este tema, ¿no? De microgandallismos que estaba planteando muy bien Rubén. Es lo que yo le preguntaba a Héctor, ¿no? O sea, lo que estaba diciendo de alguna manera en su texto es que estos gandayas son gandayas porque nosotros los dejamos, ¿no? Porque nosotros los cultivamos, nosotros creamos ese gandaya, los vamos produciendo hasta que sale este gran ejemplar de gandaya que no se puede violar a una cantidad incalculable de niños a través de su poder desde pues un ministerio de la fe o hacerse de millones de dólares de dinero del pueblo a través de una serie de pues fraudes, por llamarlo rápidamente, pero el tema siempre recae en el hecho de que nosotros estamos celebrando, reiterando que esta es la forma en la que debemos de hacer las cosas. Que hay una cultura del gandaya que celebra el hecho de que nosotros, por decirlo de forma educada, nos quedemos con todo y no nos importen las mamás de las otras personas que les quitamos sus cosas, ¿no? Cuando una persona, como el caso, ¿no? El que te estaba platicando de Gabriela, que todas las personas en el pueblo identifican como un feminicidio y al parecer las colectivas han reiterado que debe ser identificado como el último feminicidio del 2021. Lo que me dice Rubalcaba es que el feminicidio no es un gandaya solo, pues textualmente me dijo que el feminicidio nos hace ver de una vez y por todas que el patriarcado no tiene una razón de ser, que no hay una base de tipo legal, de tipo moral, de lo que tú quieras para decir el patriarcado debe existir o debe continuar al exacerbar su sexualidad, en convertirla en una sexualidad letal, porque lo que estamos viendo aquí es la semilla de las relaciones de género en todo el discurso del patriarcado que justifica la idea de familia. Todos esos principios se desvanecen con sujetos hipermachistas que solo conciben el acto sexual como un acto de feminicidio. Lo que me reiteraba él es eso, ¿no? O sea, en Bahía Asunción hay miles, o bueno, una buena cantidad de personas que son hombres, que son machos y que son feministas de potencia. Que cuando vieron que estaba pasando eso, en su momento no hicieron nada. Y ahora todos podemos darnos golpes de pecho, reiterar que estamos enojados sobre este tema, hacer marchas, etcétera, pero en el momento en el que están sucediendo las cosas, los hechos que llevan a que la violencia se consume de esa lamentable en ese lamentable desenlace, pues es producto de muchas de las acciones que nosotros hemos permitido. Dijo algo muy serio Rubén en este momento acerca de cómo se dice de las personas que andaban en malos pasos, ¿no? Que se les culpa a las personas por andar en malos pasos. Y es muy serio porque hay una mujer que está ahorita desaparecida en Los Cabos, Claudia, de nombre Claudia. El caso de Claudia es muy interesante porque ya tiene más de, creo, 20 días desaparecida. La cédula de desaparición ya está pasando a un nivel en el que, pues, por estadística es cada vez más difícil tener un hallazgo exitoso. Y es muy probable que de ser solo el caso de una mujer que se esfumó en una necesidad de separarse de alguna situación familiar o una situación personal que pudo haber tenido, para lo cual existe ese protocolo denominado ALBA, pues ya está en otro nivel.
justo en el momento de esa sensibilidad, los periodistas le preguntaron a un actor político de mucha importancia aquí en Baja California Sur, no voy a decir su nombre para evitar pues señalamientos ni nada, y la persona dijo que lo que se sabe es que ella estaba en malos pasos, que no es culpa de las instituciones, que no es culpa de él, que las cosas estén pasando así, que se dice también, lo dijo en otra instancia, que la violencia no es culpa del gobierno, que ahí hay que culpar a las familias de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y me pregunto si no estamos pidiendo precisamente de las instituciones eh, esa necesidad de construir una nueva forma de educar a la sociedad mexicana para evitar no solo la violencia hacia las mujeres, sino todas las formas de violencia que estamos viendo cómo llegan a niveles nuevos de recreación, de producción de cuestiones que no podemos entender. Y al nivel en el que pues esta violencia ya está comiéndose a quienes tratan de denunciar que esta violencia nos está destruyendo a todos. Eso es como lo último sobre lo que yo quisiera poner el dedo con respecto al texto de Héctor, que pues cuando estábamos platicando sobre este tema me comentó algunas cosas acerca de el caso de Marcial Maciel, porque en en particular está tocando la fibra religiosa de la sociedad mexicana y de la cultura de la violencia mexicana, y de cómo en este país profundamente católico, profundamente apostólico y más romano que Roma, no ha sido de la misma importancia el caso como lo es fuera del país, precisamente porque hay grupos que evitan que las voces que tratan de denunciar la violencia pues sexual, que es endémica de una religión como la católica, pues empiezan a bloquear la producción de este tipo de discursos. Héctor, como tú lo señalaste, Rubén, siempre has señalado en todas sus obras, pues un trabajo acerca del límite entre lo que es humano y lo que ya no es. Y está muy preocupado por identificar los rasgos de la violencia en la cultura popular, en el cine, y ha sido también un militante de pues las identidades trans, queer, y la forma de expresarse y de su cultura. Es decir, no estoy diciendo que nunca haya sido un transgresor, pero con su nuevo texto está pasándose a una nueva frontera acerca de lo que se tiene que decir en el país. Está hablando sobre sus personajes que todavía son poderosos, que todavía están actuando, que sus actos todavía tienen eco en la sociedad mexicana, y pues está entrando a un nivel en donde su discurso es peligroso para estas personas. Estamos viendo en un país en donde este año ha sido asesinado una reportero o un periodista cada semana. Estamos viviendo en un país en donde quienes hablan con la verdad o intentan decir lo que no está correcto en un sistema, pues son acallados, son ridiculizados, son pues eliminados y al final asesinados. Por eso es muy importante hablar de gandallas, discutir sobre el texto, hacerle saber a la gente que lo que se dice en ese texto no solo lo dice él, lo decimos muchos de nosotras y nosotros, y acompañarnos, o sea, no dejar solos a quienes alzan la voz para decir las cosas. Y en ese sentido, pues me siento muy afortunado, como lo dices tú, Rubén, de formar parte, ¿no? Aunque sea solo en una transmisión en vivo por aquí en la Universidad Autónoma, en mi casa, pero sí, sobre todo no dejar de poner el dedo sobre el renglón en este tema, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que tener muy claro hoy en día. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, Miriam, si me permites, y con todo gusto,
en cualquier momento interrúmpeme, por favor. Yo lo que quería agregar es que precisamente la educación es enseñar, compartir con los estudiantes, acompañarles en detectar, como Héctor Rubalcaba lo hace muy bien, en detectar estos contenidos, a veces audiovisuales, a veces textuales, de donde se asoma, se insinúa la violencia, la inminente violencia. Y esta asociación muy atinada en tu discurso, Rodrigo, que has hecho de mención del México católico, yo quisiera también avanzar un milímetro más, ¿no? Y lanzar, no una crítica, sino una aclaración, no sé cómo llamarle, de que México es un país muy guadalupano, pero ¿qué se le pide a la Virgen de Guadalupe? Está muy bien ¿verdad? Que haya una religión de altos valores cristianos. Para mí, soy asiduo lector de los twitters del Papa Francisco. Siento, ¿verdad?, que es una persona que contribuye muchísimo y que está luchando por también que llegue la transparencia a esta gran institución que es el Vaticano. Muy poderosa, sin duda, muy poderosa y muy beneficiada de dineros turbios, como la Legión. Yo a veces quisiera que a los legionarios de Cristo se les investigara más que por los crímenes de pederastia, más que se les investigara por el lavado de narcodólares. Eso es lo que yo quisiera, ¿verdad?, en mi mundo ideal. Sí, los crímenes de sexo, los crímenes sexuales de abuso a jovencitos, niñas y niños, que se investigue, por supuesto, pero además la procedencia de dinero ilícito que ha engrandecido las arcas del Vaticano como ninguna otra orden lo ha hecho. Y esto ha sido señalado, ¿verdad?, por múltiples artículos y libros al respecto. Entonces, ¿qué se le pide a la Virgen de Guadalupe? ¿Qué es lo que le pide el mexicano a la Virgen de Guadalupe? Bueno, pues un buen católico, un buen cristiano, le va a pedir a la Virgen de Guadalupe bondad, sabiduría, generosidad, cosas positivas, pero se ha vuelto la excusa, el pretexto para el crimen perfecto, ¿verdad?, sin dejar huella, ¿verdad? Que no me descubran, Virgencita, protégeme. Entonces, ni modo de echarle la culpa a la Virgencita de Guadalupe. Son estos gandallas que se ponen en su minuto de santidad, se hincan ante la Virgen de Guadalupe a pedirle protección. ¿Ya? También un asunto muy bien denunciado desde la literatura por Fernando Vallejo en La Virgen de los Sicarios, ¿verdad? El gandalla, el abusivo, acude a la religión a pedirle protección. Allí vemos que hay una retórica impecable, ¿verdad?, una retórica muy satisfactoria para el transgresor, que se ve protegido por todo, por las leyes, por el cinismo, por la burocracia, todo, ¿verdad?, por los medios que lo sensacionalizan y hasta por la religión, porque él encuentra un refugio perfecto a sus atrocidades. Eso es lo que mucho bien haríamos a la sociedad los profes. No me refiero solamente a la universidad, sino a todos, a todo el magisterio, en educar para detectar estos abusos que están por doquier. Yo intento de veras con los estudiantes de decirles, no es mucho videojuego y me topo con pared. Hay una resistencia increíble de estos jóvenes que dicen, no, así con mis videojuegos no se meta, profe. Con las horas que le dedico a mis videojuegos violentos, ahí la dejamos en paz, ¿verdad? Ahí muere. Es muy curiosa esta resistencia y cómo el sistema capitalista, ¿verdad?, hace cómplices a esos jugadores compulsivos de horas y de horas frente a los videojuegos. Y esos papás, pues felices porque el chamaco está quietecito, está encerradito. Ahí es donde también está la retórica perfecta.
Así es, de hecho aquí un comentario, Mimi Ramírez nos dice, con permiso se lo leemos en vivo, no le pregunté, pero ya lo leemos, que justo él Gandaya, pero también estas otras reproducciones de la masculinidad, a veces en la mujer también dice, recurre a la protección divina, ¿no? Para lavarse las manos, como lo estás diciendo. Y pues precisamente yo creo que circulando otra vez el tema, creo que entrar por el tema de la cultura siempre nos va a como enganchar más, ¿no? Y es lo que me gustó mucho de este texto en el que se le recomienda a los que nos están mirando o oyendo, que se acerquen porque son aspectos de nuestra cultura mexicana. En sí no es que encuentren un decálogo de concepto de palabrería cultural, sino que parte de estos personajes, ¿no? Para hablarnos otra vez y decir lo que pasó en el pasado, y como bien lo ha dicho, pues aquí, desde su perspectiva de reportero Rodrigo, que está vigente, ¿no? Esa cultura metido dentro incluso de estas instituciones, pero muchas veces reproducidos desde ellos, desde una nueva inventiva, ¿no? De hacer institución también, porque no tiene que ver a veces con la humanidad que hay aquí, ¿no? Entonces, y ahí justamente es donde engarza él, que el problema es ese tema de la empatía, la baja empatía, que se está como exacerbando. Y a mí me gustaría entonces también hacer el cruce, si quieren arrojarse por ahí, justo en COVID, pues es como un caldo perfecto que se gesta, ¿no? Porque la empatía, ¿dónde está aquí? Aunque los quiero mucho, pero creo que también se detonó mucho esto de desapego y falta, la conversación es en vivo, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a seguir hablando o encontrándonos sobre estos temas si estuvimos como encerrados y aislados? Más la condición del encierro, por supuesto, que llevó a este estado de salud mental para muchos y muchas, seguramente, lo confieso también, crítico, ¿no? Y con niños encerrados, otra vez, niñas y niños, pero los niños bajo este otro esquema de el cuarto de los videojuegos, ¿no? Que le llaman excesivo. Entonces ya también se están brincando otras culturas cibernéticas que están abonando a esta ya no hay una pedagogía de la ternura, ¿no? Una pedagogía de la crueldad, y que abona a más cultura violenta, ¿no? Micro, pero va creciendo bien potente. Supongo que por ahí va más adelante. Seguiremos en esa charla. Sí, hay ternura, Miriam, a mí me fascina, Donovan Carrillo, o Castillo, se me va el apellido, cómo la alegría que transmite, que por fin el gobierno lo apoyó, cómo hace un buen papel, la felicidad con que baila, ¿verdad? Ya Shumelito lo comparó con su momento Juanga. Digo yo, mira, díganle, pero qué bueno que no sean indiferentes, que hablen de él. Él contagia entusiasmo, fe, optimismo, alegría, celebración de la vida. Digo yo, qué bueno, ya tenemos de todo, tenemos clavadistas, tenemos futbolistas, tenemos grandes atletas, los triquis, las que corren, ¿verdad? Tenemos de todo. Y tenemos también patinaje sobre hielo. Qué bueno. Sí, ha sido el hitazo de inicio de año para un shot que hacía falta. Porque el mismo maestro Rubalcaba lo rescato siempre desde su libro, ¿no? Y no soy yo. Que dice, tampoco es como abrir la caja de Pandora de este tema de la violencia y quedarnos ahí, ¿no? Sino hay que nada más seguir mirando para seguir estudiando, y en sí el objetivo, pues, de estos programas es acercarnos desde la academia, desde estas personas que siempre van a estar aquí en sus redes opinando, aunque ya se nos vaya a cerrar el programa, pueden seguirlos y seguir comentando sobre el tema. Y por lo que decía también Rodrigo, que aquí está para acompañar desde el conocimiento, pero no es un conocimiento allá torre vertical, ¿no? Sino que desde la misma cultura cotidiana que están viviendo y desarrollando, o sea, los mismos estudiantes, ustedes lo tienen ahí, ¿no? Es toda la diversidad cultural, estudiando, analizando y recogiendo estas propuestas, ¿no? Porque, pues, de hecho, el maestro Héctor, pues, es profesor. Entonces, ese es el sentido de estos espacios. Espero que lo sigan disfrutando. Rodrigo, ya te dejo entonces para una ronda de reflexiones finales, si les parece. Sí. Mi microfonito. Pues creo que está muy chido cerrar con
el recuerdo de Donovan hace, no sé, hace sentirnos muy bien a todos, ¿no? Hacemos algo muy interesante los mexicanos en torno a alguien como este chavo, ¿no? O sea, cuando sabemos que las cosas están como todas en tu contra, es como también algo que sí hay que celebrar mucho de los mexicanos, ¿no? Que nos podemos identificar todos en la vicisitud. Y eh, siento que lo más bonito de todo esto, o sea, a diferencia de, digamos, los grandes éxitos del deporte mexicano que rápidamente nos recordó Rubén, es que estábamos bien conscientes de que el papel que podía realizar Donovan pues en la serie de limitaciones en las que pues entrenaba inclusive, ¿no? Y en el ambiente tan competitivo en donde se está desempeñando, pues era muy poco probable que fuera más allá del ranking donde se encontraba. Es decir, no íbamos por medallas los mexicanos cuando veíamos a Donovan patinar, sino por el puro placer de ver a alguien ejecutar de la mejor manera que puede, pues lo que sabe hacer mejor. Y creo que eso es algo que deberíamos de tratar de repetir más a menudo, ¿no? O sea, no buscar el presenciar algo porque es el gandalla, sino porque es él, ¿no? Es alguien a quien podemos ver, a quien podemos entender, no porque chingó, sino porque va y se presenta en su máxima expresión y lo hace excelentemente bien, ¿no? Creo que se parece mucho a la forma en la que adoramos a Yalitza Aparicio también, eh, en que, o sea, uno, eh, era una actriz, pero era una profe, ¿no? Y sabíamos que, o sea, iba a los Óscares en calidad de una maestra que llegó a actriz, que llegó al Óscar, ¿no? Aunque no fuera a ganar ningún Óscar, para nosotros ya se convirtió en la celebridad, ¿no? Nos permitió recrear la belleza de las mexicanas de la forma en la que realmente nos gustan, como son, y entender la forma en la que, pues no tienes que ser un stardom, tienes que tener un stardom eh, prefabricado para realmente encantarnos como ciudad, como ciudadanía, como sociedad, como colectivo. O sea, lo que tienes que hacer es retratarnos a nosotros mismos, podernos ver, algo que nos permita vernos a nosotros mismos como lo que realmente podemos ser. Acabo de ver una película altamente recomendable, que creo que con eso cierro, que se llama Una de Policías, está en una de las plataformas de difusión de contenidos más popular. No sé si ya la viste. Sí, de eso voy a hablar. Muy buena, muy buena. Entonces, pues, si ya la viste, platícales para que ya cerremos. Sí, muy recomendable este documental que es falso documental o semi falso documental porque también es Con actuado. Faucumentary, ¿no? Y sí, es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos exhibe las dificultades que tienen los policías, porque entre ellos hay un sistema piramidal de cuotas en el que tienen que pagar, nunca les va a alcanzar el dinero y es difícil que logren un ascenso en esa pirámide tan difícil que la corrupción pone en el sistema de la justicia en nuestro país. Es tristísimo y aún así, ¿verdad? Es un documental semi amargo porque te permite dibujar una especie de media sonrisa ante este empeño, este optimismo que le ponemos los mexicanos a la vida. Pero es una mirada muy, muy buena a este gremio tan maltratado, tan mal pagado de los policías, los de mero abajo, los guardias, los oficiales de más abajo, que no les permiten hacer su trabajo, a veces ni la ciudadanía, porque los insultan, los agreden, los humillan, los ofenden, ¿verdad? Hasta los alburean. Es terrible y está muy bien hecho, está muy bien actuado y qué bueno que está en Netflix, ¿verdad? Una película de policías es una gran contribución. Lo sorprendente es que no solamente gusta en México, también internacionalmente ha causado muy buena impresión por su originalidad, su creatividad y que logra hacer pensar al televidente. No se animan mucho a decir eso, ¿verdad? Pero en realidad mucha gente dice, ¿qué te va a hacer pensar Netflix? Puras mentiras, puro entretenimiento. No,
Resulta que el lado bueno lo hacen estos creativos que en efecto hacen pensar y sentir y emocionar al espectador. Véanla. Así es. Esta es una referencia muy amable y más gustosa de verla. Yo les voy a dejar entonces un poco menos gustosa, pero documental en sí, de Carlos Pérez Osorio. Cierro con eso, también me uno. Las tres muertes de María Isabel Escobedo, que es sobre es también me gustó, retomando el tema de Gandaya, como un volver a la historia, ¿no? A lo que pasó en Ciudad Juárez. Y las tres veces ¿por qué las tres muertes? Pues ahí, no voy a hacer spoiler, ahí lo pueden ir viendo en esta plataforma comercial que parece que no da, pero sí da cositas. Y da gusto porque es cine mexicano, ¿no? Cine documental mexicano, en el que pueden ver estos historias basadas en hechos reales, bien documentada en términos de entrevista, lamentablemente muy reales por el caso de su hija, que fue la que asesinaron, y el caso posterior de ella, lamentablemente todavía como un caso impune, y además con un actor político, ¿no? Además, cruzándolo ahorita con los personajes que maneja Héctor. Y entonces, pues, aquí los dejamos, a nuestros invitados, Rubén, Rodrigo, amistades, a los que estuvieron en el chat, la maestra Ereli Eunice también, que por ahí se une en los comentarios y en la compartición. Le mandamos saludos a Humanidades, ¿no? Y los profesores ahí, por cierto. Que el doctor Rubén, entonces, para los que lo estaban escuchando, es profesor investigador del Departamento de Humanidades. Lo pueden seguir ahí en sus redes, pero también hay una cuenta de correo, lo podemos dejar. Rodrigo Rebolledo, pues ya lo conoce aquí en la comunidad local, pero para los que estén escuchándonos del norte o por allá del sur del estado, pues es el periodista aquí en una prensa local. Dice que si lo quieres decir el comercial, si no, pues aquí. Es también filósofo es el Departamento de Humanidades, y pues también un gran amigo de la comunidad universitaria. Pues saludos, que descansen en este medio de día, pero para seguir en sus actividades la semana, y a los que ya regresaron a clases, ¿no? Un saludo a todos y a todas. Mira la vista marina. Bien, no sé si ya